Hola a todos, Dios les bendiga. En este estudio vamos a responder 7 preguntas con evidencia bíblica que nos ayudarán a saber si cuando la Biblia habla de la venida del Señor y el arrebatamiento, nos está mencionando 2 eventos diferentes o uno solo. Pero como en otros videos, quiero pedirte que por favor escuches el estudio hasta el final, compruebes los textos bíblicos que vamos a escudriñar y no argumentes bajo una idea preconcebida, sino con evidencia bíblica. Y también porque si te surgen algunas preguntas es probable que en el mismo video estén las respuestas. Quiero contarles que subiré muy pronto el tema de la dimensión angelical porque a veces ignoramos todas las capacidades que tienen los ángeles y las dimensiones en las que se mueven. También estoy preparando el tema referente a la gran tribulación, entre otros estudios. Por eso te invito a suscribirte y activar la campanita para que te pueda llegar la notificación cuando suba un nuevo estudio bíblico. Y ahora sí empecemos. La venida del Señor se refiere específicamente al momento en el que Jesús volverá a la tierra por segunda vez, tal como lo dice en Mateo 24, donde nos habla de todo lo que debe pasar antes de su venida, y desde el versículo 29 en adelante se nos habla directamente de ese momento de su regreso. Su segunda venida también es conocida como aquel día o el día del Señor, como lo dice Zacarías 14, versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día, sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. También nos dice 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entre otros pasajes que nos hablan del día del Señor y de aquel día, refiriéndose al momento de su segunda venida. Este es un día de juicio y castigo para los hacedores de maldad, pero también de salvación a todos los que temen a Dios. Eso nos lo dice Malaquías capítulo 4, versículo del 1 al 3. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. Quise dejar claro que bíblicamente podemos ver que este día no es solamente un día de castigo, un día de juicio, porque es la referencia que muchos tienen cuando se menciona su segunda venida, o el día del Señor, o aquel día, o el día de la ira, como también es conocido. Vemos bíblicamente que también es un día de salvación, es un día en el que se hará justicia. El arrebatamiento, tal como lo describe 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, que lo leeremos más adelante, es el momento en el que todos los que creen en Jesús, tanto los que ya murieron, los cuales resucitarán, como los que estemos vivos, si aún lo estamos en ese momento, seremos reunidos con Él cuando descienda del cielo. La pregunta a responder es si el arrebatamiento ocurre en la venida del Señor o se trata de una venida diferente en un tiempo diferente. Para ello he formulado 7 preguntas que nos ayudarán a llegar a una conclusión, que son las siguientes. ¿Qué nos dice el contexto del arrebatamiento? ¿Qué esperaban los creyentes del primer siglo? ¿De dónde sale la frase nadie sabe el día ni la hora y qué relación tiene con la fiesta de las trompetas? ¿Cuál es el orden de las resurrecciones? ¿Cuál es el contexto de 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1? ¿Qué relación hay entre los pasajes que mencionan la venida del Señor y el arrebatamiento? ¿Jesús habló del arrebatamiento? En este video responderemos la primera y la segunda pregunta, porque no quiero honestamente que el video quede tan largo. Por eso he dispuesto 2 videos más aparte de este para concluir con las 7 preguntas que he mencionado anteriormente. Por ello te invito nuevamente a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te llegue el aviso cuando suba los siguientes 2 videos donde concluiremos las 7 preguntas.
Respondamos entonces la primera pregunta. ¿Qué nos dice el contexto del arrebatamiento? Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo primero que vamos a ver es la traducción de la palabra venida, la cual es traducida del griego parousia. Me disculparán si no lo pronuncio bien, lo cual significa presencia, llegada, venida, advenimiento, estar presente, una visita real. Por consiguiente, se refiere a la venida del Señor de forma literal, el cual es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la palabra arrebatamiento viene del griego harpazo, que significa arrebatar, arrebatarle, tomar mediante una demostración abierta de fuerza. La traducción de arrebatar nos está diciendo que es ejecutar una acción. Aunque son palabras diferentes, con definiciones diferentes, no por eso debemos concluir que ocurren en un mismo tiempo o que ocurren en tiempos diferentes. Eso no lo va a definir el contexto. Pongamos un ejemplo. Digamos que te envío un mensaje de texto donde digo, mañana voy a llegar a la fiesta y me reuniré con todos mis amigos. Los verbos llegar y reunir son palabras diferentes, con definiciones diferentes, pero el contexto nos permite entender que ocurrirán en una misma ocasión o tiempo. De hecho, no me puedo reunir con mis amigos en la fiesta si primero no llego a la fiesta, según el contexto. Y de pronto podríamos decir, es que cuando dice que seremos arrebatados, implícitamente se está hablando de otra venida diferente. Eso no lo debemos asumir nosotros, debe decírnoslo la Escritura, y por eso vamos a escudriñar con más detalle el contexto. Dice versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué nos deja ver este versículo? Que los creyentes en Tesalónica estaban tristes debido a que ya habían pasado varios años desde que el Señor había ascendido al cielo y aún no había regresado. Entonces ya habían muchos creyentes que habían muerto, que es a lo que se refiere cuando dice los que duermen. Entonces Pablo les dice, no quiero que ignoren lo que va a pasar con los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza, como los que mueren sin el Señor y esos sí ya no tienen esperanza. En el versículo 14 les va a decir el por qué no se tienen que entristecer. La palabra por qué, con la que inicia el versículo 14, introduce una oración para dar una explicación de algo que se expresa. Es decir, el apóstol va a explicar en el versículo 14 lo que les acabo de decir en el versículo 13. El por qué no tienen que estar tristes por los creyentes que han muerto. Y luego va a explicar en los versículos 16 y 17 lo que dijo en el versículo 15. El por qué no nos adelantaremos a los que durmieron en Jesús en su venida. Entonces continuemos. Dice en el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Miren el por qué. Dice, no tienen que estar tristes, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que han muerto en él o creyendo en él. Y les dice el versículo 15, por lo cual, es decir, de lo que les acabo de decir, que Dios va a traer con Jesús a los que durmieron con él, les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta su parousia, su advenimiento, su visita real, no precederemos a los que durmieron. El tema no ha cambiado, seguimos hablando de los que durmieron, de los que han muerto. Pero Pablo les anexa, les dice, esto es palabra del Señor.
nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta su venida, hasta su advenimiento, hasta su visita real, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué no vamos a preceder a los que durmieron? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso no nos les vamos a adelantar, porque ellos van a resucitar primero. Él va a descender del cielo en su venida, porque viene diciendo el versículo 15, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. El Señor mismo descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso no nos les vamos a adelantar, porque ellos van a resucitar primero. Y ahora sí, versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, está recordando a los que estén vivos, como dice el versículo 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice el versículo 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Es decir, por tanto, o sea, por lo que les acabo de decir, aliéntense unos a otros, no estén tristes. Esto vuelve y conecta el versículo 13. No estén tristes por los que han dormido en el Señor, porque van a resucitar y junto con los que estemos vivos seremos arrebatados. Entonces, cuando leemos detenidamente el contexto del versículo 17, donde se menciona que seremos arrebatados, podemos concluir que no nos está hablando implícitamente de otra venida. De hecho, Pablo ya está mencionando textualmente y versículos antes esa venida en la que seremos arrebatados. No es que esté hablando de otra venida, es que ya está mencionando la venida en la que seremos arrebatados. Pues dice en el versículo 15, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y él se incluía porque él no sabía que iban a pasar tantos años como han pasado hasta el día de hoy sin que regresara el Señor. Él esperaba el regreso del Señor aún en su tiempo, por eso se incluía cuando hacía estas declaraciones. Algunos tal vez deben estar pensando, pero la Escritura dice que no hemos sido puestos para ira, y eso es correcto. La ira vendrá sobre todos los que no creyeron en Dios, ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo expliqué en otro video y lo vamos a ver cuando contestemos la pregunta número 6. También puedes tener preguntas sobre las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo, pero esos temas sí los estaré subiendo con más detalle en próximos videos. Entonces, la respuesta a esta pregunta nos está diciendo que el arrebatamiento ocurrirá en la venida del Señor. Si tú dices, esto aún no me convence, listo, no hay problema. No estoy tratando de convencerte, solo estoy mostrándote lo que dice la Escritura en el contexto de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, donde se habla del arrebatamiento. Veamos las demás respuestas a las diferentes preguntas que tenemos, y esto debe coincidir, porque la Escritura no puede contradecirse. Entonces respondamos la pregunta número 2. ¿Qué esperaban los creyentes del primer siglo? Si el contexto donde se habla del arrebatamiento en 1 Tesalonicenses 4 nos está diciendo lo que ocurrirá con los creyentes vivos y muertos en la venida del Señor, es decir, en su segunda venida, y no en otra diferente, esto debe coincidir con las demás cartas de Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento que mencionaron el regreso del Señor o su venida, porque como les acabo de mencionar, la Escritura no puede contradecirse. Leamos entonces cómo termina precisamente esta carta en 1 Tesalonicenses 5, versículo 23. Dice Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claramente Pablo les está diciendo que todo su ser, es decir, el espíritu, el alma y el cuerpo, tal como estamos en este momento, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, en la misma carta, después de lo que les está diciendo de cómo ocurrirá el arrebatamiento, les dice que todo su ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos permite enlazar precisamente lo dicho en el capítulo 4, que él viene hablando de la venida del Señor. Pero bueno, a los tesalonicenses les dijo esto:
Miremos si Pablo le dijo algo diferente a los corintios. Leamos 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 al 8. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí podemos ver que Pablo les aclara o les dice a los corintios que el Señor no iba a volver de forma secreta o invisible. Les dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y manifestar significa dejar ver, mostrar, aparecer. Pero entonces sigamos leyendo. Versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo 8 nos dice además que el mismo Jesús nos confirmará hasta el fin para que seamos irreprensibles, es decir, para que no seamos reprendidos en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es en el fin. Por eso dice, el cual, Jesucristo, también os confirmará hasta el fin, que es cuando ocurrirá el día de nuestro Señor Jesucristo, para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, tal como se lo terminó diciendo a los tesalonicenses en el pasaje que acabamos de leer, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esta última frase nos conecta directamente con el día del Señor o aquel día, que es el día de la venida del Señor. ¿Será que Pablo entonces se equivocó? Veamos qué le dijo también a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 13 al 14. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. A Timoteo le escribió lo mismo, que él se dejará ver, que él aparecerá. Y en otras cartas de Pablo también habla de la venida del Señor de forma manifiesta. Y no quisiera dejar pasar la forma como se lo dice a Tito. Veamos Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Me gusta cómo se lo dice a Tito porque no solo dice que su venida será visible, manifiesta, sino también gloriosa, como lo dijo Jesús en Mateo 16, 27, cuando dijo que Él vendría en la gloria de su Padre. Pablo mantuvo su postura de que el Señor vendría una vez más, de forma manifiesta y gloriosa. Hasta ahora tenemos el testimonio de Pablo, pero dejemos que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, como dice Mateo capítulo 18, versículo 16, haciendo un enfoque a este tema que estamos hablando. Veamos qué dijo Santiago. Vamos a Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Santiago también nos dice que seamos pacientes hasta la venida del Señor. Como lo dijo Pablo, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Santiago coincide con Pablo. Veamos otro testigo. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Juan coincide con Pablo de que su venida será manifiesta, o sea visible, se dejará ver. Ya tenemos 3 testigos, pero veamos uno más. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 27 al 29. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado,
para salvar a los que le esperan. El escritor de Hebreos no solo coincide con Pablo en que aparecerá, es decir, se dejará ver, sino que menciona la venida del Señor de una forma más puntual. Dice, aparecerá por segunda vez, porque no hay una venida intermedia. Regresará una vez más para salvar a los que le esperan. Y miremos qué curioso que él dice que para los hombres está establecido que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, como conclusión, hemos podido ver que no solo Pablo habla de que la venida del Señor es una sola y que será manifiesta, sino que vemos a más escritores del Nuevo Testamento coincidiendo en que el Señor vendrá por segunda vez, que seamos pacientes hasta la venida del Señor, que Él se manifestará. Es posible que aún tengas dudas, por eso te invito nuevamente a que puedas escuchar el estudio bíblico completo, que escudriñes los pasajes bíblicos que hemos visto y en los 2 videos siguientes contestaremos las preguntas pendientes. Dejemos que la Escritura misma nos dé las respuestas. No olvides suscribirte y nos vemos en la parte 2 de este estudio bíblico. Dios te bendiga.